compartir la pantalla, pues me veis la cara, ¿vale? Y me ponéis un poco de imagen, ¿vale? Bueno, encantada de conoceros a todos, ¿vale? Y bueno, pues estoy, la verdad es que muy contenta de poder explicar este tema, más que nada porque lo dimos antes, hace unas 3 semanitas, un poquito más a profesionales, y este curso va un poco más destinado a población general, ¿vale? Vamos a tratar un poco temas un poco más engorrosos, ¿vale? Sobre todo al principio, un poco de manera superficial. De todas maneras, pues bueno, pues si tenéis alguna duda, pues al final pues os respondo, digamos, más tranquilamente. He visto que también hay equipos femeninos por aquí, así que me alegro muchísimo que estéis también pendientes, sobre todo también entrenadores. Y bueno, pues primero me voy a presentar un poco, ¿vale? Soy diplomada por la Universidad Complutense de Nutrición Humana y Dietética, y mientras hacía la carrera, pues bueno, pues no sé si vosotros también, pero yo tuve una existencia, digamos, complicada en mi último año y cursé a la vez un técnico superior de cocina, de restauración. Y luego, pues bueno, pues cosas del destino, pues me dediqué al tema de la nutrición, sobre todo deportiva, pero bueno, ahora mismo pues trabajo con mucha clínica de todo tipo, porque gracias al centro pues nos llegan, la verdad, la verdad que llega mucha gente con muchas patologías y intentamos ayudar a todo el mundo. ¿Bien? A ver, ¿me oís bien, no? Perfecto. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Pues los objetivos principales, ¿vale?, que vamos a tratar en este curso, ¿vale? Vamos a tratar de forma un poquito más superficial, vamos a conocer muy bien los aspectos más importantes del ciclo menstrual, ¿vale? Quiero familiarizarnos con los cambios un poco que se producen a nivel fisiopatológico y a nivel hormonal, y qué estrategias podemos utilizar a nivel nutricional dependiendo de la fase del ciclo donde estemos, ¿vale? Y por último, trataremos un problema más común en aquellas mujeres deportistas. No tiene por qué ser deportes de élite, ni mucho menos. Yo trabajo mucho con deportistas mujeres a nivel amateur y que nos encontramos mucho en consulta, ¿vale? Creo que tanto a nivel de población general como a nivel un poquito más profesional, si hay algún entrenador o gente que está todavía pues en la carrera y tal, cosas que tenemos que tener un poco en cuenta con este tipo de pacientes, ¿vale? Bueno, más en profundidad, me parece muy interesante estos webinars, aunque sean exclusivamente de 1 hora, porque creamos comunidad y también porque la verdad es que los asistentes, aunque no seáis profesionales, nos dais una cara, digamos, mucho más amable, mucho más cercana, y también los profesionales nos podemos acercar a vosotros de una manera un poco más directa, ¿vale? Quizás no nos conocéis tanto de redes sociales, pero hay mucha gente que estamos trabajando de forma muy profesional, y esto nos da, digamos, la oportunidad de que conozcáis un poco la manera de abordar todos estos tipos de problemas también, y bueno, y enseñaros nuestra profesionalidad, ¿vale? Así que os agradezco muchísimo que estéis aquí pendientes y que creemos entre todos una comunidad que el Centro Aleris os agradece un montón, ¿vale? ¿Qué vamos a tratar un poco más de profundidad? Sobre la mujer deportista, ahora la primera diapositiva que vamos a ver va a ser sobre los cambios hormonales, qué es una hormona, tipos de hormonas que va a haber, ¿vale? Vamos a ver también la relación que existe entre los diferentes tipos de entrenamiento, la alimentación y muy bien, digamos, adecuada, dependiendo del ciclo menstrual, ¿vale? Dependiendo si estamos en la fase de ovulación, en la fase lútea, etcétera, ¿vale? Y por último, como hemos explicado, vamos a ver sobre todo el principal problema de la mujer deportista, que pueden ser unas amenorreas, es decir, la falta de regla durante la práctica de la actividad física. Y por último, pues haremos una pequeña reflexión final, ¿vale? Y abriré un poco el turno de preguntas. Sois muchos, intentaré pues que algunas de ellas sí que tengan respuesta y otras pues me podéis escribir todo lo que necesitéis, ¿vale? Y estamos a vuestra disposición, ¿vale? Bueno, pues no sé si os habéis preocupado alguna vez de esto, pero a mí me llama muchísimo la atención que bueno, hay muchísimos estudios, os pongo uno de ellos aquí,
yo soy muy técnica y bueno, pues os meto, digamos, cosas un poco también, papers un poco de alimentación, ¿no? Bueno, a mí me llama mucho la atención desde que empecé un poco a estudiar todo esto, ¿vale? Donde sí que vemos claramente que se puede hacer una diferenciación muy clara de los tipos de alimentación que hay que llevar según la fase de preparación de la actividad física, como podéis ver aquí, ¿vale? Y veis que aquí va cambiando, digamos, los porcentajes, los macronutrientes, dependiendo del tipo de actividad. Pero lo que más me sorprende es que en la carrera o bueno, en nuestra profesión no se da una diferenciación clara entre hombres y mujeres. Quizás me vais a decir, joder, pues tenemos una asignatura de nutrición deportiva. Sí, sí, pues a mí me llama mucho la atención que ese tema no se dé, ni tanto la distribución de macronutrientes, pero lo que más me llama la atención es que no se hace una diferencia entre hombres y mujeres, es que no somos iguales y por tanto no tenemos que llevar la misma alimentación con respecto a nuestro ciclo menstrual que con respecto a los hombres. Está muy claro, por ejemplo, aquí veis que dependiendo del tipo de preparación que estemos haciendo, la carga o la distribución de los macronutrientes no es la misma, pero luego no se explica nada o no se hacen unos estudios mucho más en profundidad sobre la diferenciación de los macronutrientes que sí que hay que hacer respecto a la fase del ciclo menstrual, ¿vale? Entonces, vamos a explicar un poco en qué consiste, ¿vale?, las hormonas y en qué consiste ese eje hipotálamo, ¿vale?, digamos, que regula todo el ciclo de la ovulación, ¿vale? Vamos a hablar muy brevemente de este concepto, es un poco más técnico, voy a intentar hablarlo sobre todo de manera muy, muy básica, ¿vale? Y si alguien tiene dudas, pues al final de la presentación pues tratamos acerca del tema, ¿vale? Bueno, pues el ciclo menstrual normalmente está regido por las hormonas y me vais a preguntar, bueno, ¿y qué son las hormonas, no? Pues las hormonas son mensajeros químicos, ¿vale?, que dan la información a un órgano para que genere otro tipo de hormona o genere una enzima para que cambie una actividad a nivel orgánica o genera una actividad en un órgano específico, ¿no? Vamos, que lo que podemos hacer es que reducir un poco que están implicadas desde los cambios de humor hasta pues, qué vía energética utilizas según la intensidad del ejercicio físico, ¿vale? Por tanto, lo que podemos decir es que estas hormonas regulan, o este ambiente hormonal va a influir tanto de forma positiva o de forma negativa, tanto en el ejercicio físico que estamos haciendo como en la alimentación, ¿vale?, que tenemos que llevar a cabo. Por eso es importante, ¿vale? Para que todas me entendáis, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Nosotras siempre somos las mismas, evidentemente, pero creerme que la Laura que encontráis el primer día que tiene la regla con el día 15 no tiene nada que ver, ¿vale? Yo soy siempre la misma, pero mi fase de ovulación no es la misma y sobre todo pues tengo cambios a lo largo de todo mi ciclo menstrual, ya no solo de carácter, sino también a nivel de rendimiento físico y las concentraciones hormonales serán distintas y van a marcar actuaciones diferentes, ¿vale? Y tanto entrenadores como nutricionistas tenemos que conocer este tipo de detalles, ¿vale? Más que nada para adecuarnos muy bien bueno, pues a los cambios que tenemos que hacer con respecto a la alimentación. Vosotras, igual, si no os dedicáis a nivel profesional, seguramente os habéis dado cuenta que no sois las mismas dependiendo de todo el ciclo, que unas veces os encontráis muchos más cansadas, otros días entrenáis de genial, otros días pues sinceramente no aguantáis el ritmo y este tipo de cosas. Esto lo marca sobre todo por el ambiente hormonal, ¿vale? En la diapositiva que tenemos aquí delante, ¿vale?, tenemos el eje hipotálamo-hipófisis, ¿vale? O, bueno, más con un lenguaje más coloquial, vamos a ver cómo funciona ese eje hormonal, ¿vale? Lo vamos a explicar de forma muy sencilla y brevemente, ¿vale?, para que veamos en las próximas diapositivas cómo hacemos los cambios a nivel hormonal, digamos, más en detalle, ¿vale? Pues bueno, tenemos una parte del cerebro, ¿vale?, que se llama glándula pituitaria, la tenemos aquí, ¿veis? Y esta glándula recibe señales para liberar señales que provienen del hipotálamo, ¿vale?
para liberar dos tipos de hormonas, ¿vale? La hormona folículo estimulante, que es la FSH, como veis aquí, ¿bien? Y la hormona luteinizante, la LH, ¿vale? Que se liberan en el torrente sanguíneo y luego actúan posteriormente sobre los ovarios, ¿sí? Esto es un resumen, ¿vale? Del desarrollo, ¿vale? De la producción del ovocito y de la ovulación de forma muy esquemática, ¿vale? Por tanto, el hipotálamo, ¿vale? Lo podemos decir que en el cerebro, ¿vale? Libera la GnRH, ¿vale? Que es la hormona liberadora de gonadotropina que actúa sobre esta glándula pituitaria, como hemos dicho, ¿sí? Y manda señales, ¿vale? Con diferentes hormonas, que es la hormona estimulante del folículo y la hormona luteinizante. Esto clarísimo, ¿verdad? La hormona FH y la LH actúan, ¿vale? Sobre los folículos, sobre los folículos ováricos para controlar esa ovulación, ¿vale? Estos folículos compiten entre sí, ¿vale? Por la FH durante la fase folicular, que ahora veremos, digamos, un poquito más adelante. Y en respuesta a ese aumento de la FH, digamos que los folículos liberan al torrente sanguíneo el estrógeno. Ahora hablaremos del estrógeno también, ¿vale? Los folículos que tienen menos receptores de estas FSH, ¿vale? Dejarán de desarrollarse, ¿vale? Es decir, solo vamos a potenciar el desarrollo de un folículo, es decir, que todos menos uno dejan de crecer y se denomina el folículo dominante, que lo vemos aquí, ¿vale? El folículo dominante. Y los niveles, digamos, de estrógeno se liberan, ¿vale? En la fase folicular y alcanzan, digamos, un punto que aumentan, digamos, un rápido aumento de la LH, ¿sí? Y digamos que esta LH da un empujón final a ese ovocito, a ese óvulo, para crecer y que salga del folículo. ¿Veis? ¿Lo veis aquí? Bien, vamos aquí, ¿vale? Sale por aquí y encuentra las trompas, ¿vale? Que sepáis que el ovario, ¿vale? No está íntimamente unido, digamos, a esta trompa de falopio, ¿vale? Está exclusivamente como libre, entonces la trompa se encarga de acogerlo, digamos, y que pase a la fase de ovulación. Todo esto, digamos, es que es un esquema muy sencillo, un poco de cómo funciona ese eje hipotálamo-hipófisis, ¿vale? Con la liberación, digamos, del ovocito y la estimulación de los estrógenos para la producción, digamos, o liberación de ese óvulo, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poco de los diferentes cambios que se pueden producir, ¿vale? A lo largo de todo el ciclo menstrual y cómo importa, ¿vale? Por ejemplo, pues cómo aumenta la temperatura basal y qué tipo de estrategias podemos llevar a cabo a nivel nutricional, ¿vale? Os estaréis preguntando por qué es tan importante los cambios que se producen durante el ciclo menstrual, durante el ejercicio. Esto es muy claro, ¿vale? Vamos a poner, aquí no sale, ¿vale? Pero que sepáis que, por ejemplo, durante el ciclo menstrual se aumenta la temperatura corporal. Entonces, he visto antes que había gente de remo, ¿vale? Que por ejemplo, hacen pruebas al aire libre en verano, pues la hidratación en chicas que estén en la fase lútea, dependiendo y otras que estén en la fase folicular, no va a ser la misma, ¿vale? Porque si mi temperatura corporal es diferente, tendré que tener un nivel de hidratación distinto y tendré que tener también una estrategia de hidratación en la competición o en los entrenamientos totalmente distinto, ¿vale? Es decir, qué cantidad de agua tienen que beber, ¿vale? Mucha gente viene a consulta y vienen por deshidratación, ¿vale? O que le han dado cierta pájara. Bueno, yo siempre pregunto también en qué fase del ciclo menstrual estabas, ¿no? Porque no es lo mismo estar en una fase lútea con una mayor o en la fase de la menstruación, ¿vale? Donde tenemos una temperatura basal un poquito más alta, ¿vale? Que en una fase, digamos, más de la fase folicular, ¿vale? Aunque tampoco no soy especialista en entrenamiento y siempre os aconsejo que pidáis consejo a aquellos especialistas, digamos, del CAFID, del INEF, etcétera, deciros también que evidentemente que si se modifica la temperatura corporal, también va a modificarse la frecuencia cardíaca y también va a modificarse el uso de las vías metabólicas para la obtención de energía, ¿vale? Aunque me estoy adelantando un poco para que veáis que un simple cambio a nivel de temperatura puede influir de forma positiva o negativa
en la utilización tanto a nivel de hidratación como de vías energéticas. Por tanto, los sustratos, digamos, a nivel de alimentación tendrán que ser distintos dependiendo de la fase en la que nos estemos, en la fase del ciclo menstrual donde estemos en ella, ¿vale? En el diagrama, ¿vale? Aunque los vamos a destacar, digamos, en las siguientes diapositivas, como podéis ver, veis que el estrógeno, ¿vale? Se aumenta hasta cuando se produce la ovulación, ¿vale? Llega, digamos, a su pico máximo en la fase de ovulación y a partir de ahí desciende rápidamente y aumenta, digamos, la progesterona. ¿Veis aquí? Y luego la inhibina, también dependiendo del óvulo, si hay una fecundación o no, entra, digamos, en actuación. ¿Vale? Con lo cual, vuestra alimentación y vuestro entrenamiento no puede ser igual y las sensaciones pueden variar y también van a variar entre una mujer y otra. Es totalmente normal que nos encontremos fatigadas en unos días y otros días salgáis diciendo del entrenamiento que os encontráis, que os habéis tomado, pues yo qué sé, ¿vale? Pero vamos, que habéis hecho el mejor entrenamiento de vuestra vida. Es totalmente normal, ¿vale? Se sabe que el ciclo menstrual empeora el rendimiento, ¿vale? Produce una pérdida de fuerza y de velocidad, por ejemplo, en fondistas, o se produce una pérdida de velocidad en las nadadoras, ¿vale? Hay un mogollón de estudios, sobre todo de Juegos Olímpicos, donde podemos ver, digamos, con deportistas de élite, que dependiendo también de dónde estemos, conseguimos unos resultados u otros. Hace poco, en una charla que dio el profesor Alberto Bataller de INEF, nos contaba también que una nadadora en los Juegos de Río, en la misma semana tenía 2 pruebas distintas. En la primera prueba, una final, ¿vale? Pues quedó cuarta, y en la siguiente, digamos, pues ganó la medalla de oro, porque había, nada más terminar, le hicieron la pregunta esa de por qué había tanta diferencia, qué había pasado, ¿no? Pues había pasado que en la primera prueba se encontraba en su segundo día de regla y el cuarto día pues ya había terminado, se encontraba en la fase folicular y se encontraba en su día máximo de esfuerzo, ¿no? Entonces, para que veáis que hay mucha individualización dependiendo de cada persona, cada mujer y cada fase del ciclo, ¿vale? A unas chicas nos va a afectar de una manera y a otras chicas nos va a afectar de otro. Por tanto, siempre os doy el mismo consejo, ¿vale? Uno más destinado a profesionales, ¿vale? Y por favor, si estáis viendo este webinar, la importancia de hacer una buena historia clínica e individualizar todas nuestras recomendaciones. Yo siempre pregunto en qué fase del ciclo, si tiene reglas regulares, en qué fase del ciclo menstrual esté, más que nada porque ya no solo porque vengan por problemas de pérdida de peso o por rendimiento deportivo, sino por también conocer un poco si hay algún tipo de problemática que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y a todas las chicas que me estáis viendo aquí, que hacéis actividad física, por favor, no seáis tan exigentes con vosotras mismas, de verdad, ¿vale? Porque aquí donde me veis, yo soy la primera, que soy una picada de la vida, ¿vale? Y he aprendido, digamos, a base de tortas, a base de que me dé una pájara durante los entrenamientos, que no voy a estar igual en todos mis entrenamientos y no voy a poder estar igual en todas mis competiciones. Mis sensaciones cambian y es totalmente normal. Así que, por favor, chicas, vamos a intentar no ser tan exigentes con nosotras mismas y vamos a ser más tolerantes, ¿vale? Que nosotras también somos muy... Yo hablo por mí quizás, ¿vale? Que soy muy exigente conmigo misma. Vamos a hablar más allá sobre qué alimentación vamos a llevar a cabo durante las fases del ciclo menstrual, ¿vale? Vamos a hablar, digamos, desgranando un poco, ¿vale? Tener la menstruación, transmitiros este mensaje, evidentemente no significa que no podamos realizar ejercicio físico, ¿vale? No, ¿vale? Pero sí tenemos que tener en cuenta que durante nuestro ciclo menstrual las mujeres sufrimos cambios hormonales, ¿vale? Y como nutricionista, no debo pasarlo por alto, ¿vale? Vosotras tampoco, ¿vale? Evidentemente, también es importante hablar con el entrenador o si trabajáis en un gimnasio, pues oye, pues deciros que a lo mejor algún día no puedo rendir, ¿vale? Para saber un poco, si trabajáis con entrenadores, pues saber qué época de temporada es la que estéis, qué macrociclo, qué microciclo y sobre todo individualizar las sesiones individuales, ¿vale?
y hay que adecuar la alimentación tanto para el tipo de entrenamiento como para la fase del ciclo menstrual en donde estemos, ¿vale? En esta diapositiva vamos a tratar el ciclo menstrual, ¿vale? Cómo vamos a planificar nuestra alimentación en torno a estas diferentes variaciones hormonales y los diferentes cambios fisiológicos que se produzcan en este ciclo menstrual, ¿vale? Bueno, como vamos a ver, ¿vale? Tenemos tres fases diferenciadas, ¿vale? La fase folicular, ¿vale? La fase ovulatoria, ¿vale? Y la fase lútea, perdón. Como muestra, digamos, esta diapositiva, vemos que se van a producir cambios hormonales y derivados a los diferentes procesos fisiológicos, ¿vale? Que se van a producir en el cuerpo femenino, ¿vale? A nivel nutricional, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Pues sobre todo los niveles hormonales, las concentraciones de estrógeno y progesterona para poder adaptar nuestra alimentación. También podemos hablar de otras hormonas, como puede ser la hormona, digamos, la testosterona, que aquí no viene, ¿vale? Pero que también puede influir y hablaremos dependiendo de la fase del ciclo menstrual, ¿vale? Evidentemente, no solo hay que tener una visión exclusiva de los estrógenos y de la progesterona, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta las hormonas folículo estimulante, que hemos dicho, la FSH, y la luteinizante y la hormona o la proteína también, que es la tripsina, ¿vale? Pero bueno, esto es muy técnico, pero bueno, vamos a trabajar sobre todo sobre dos hormonas principales que creo que son las que más interés van a tener a vosotras, ¿vale? El impacto de la alimentación y el entrenamiento está completamente vinculado al estado hormonal y del metabolismo. Grabaros esta frase a fuego, ¿vale? Porque es importante que quede claro, ¿vale? Por tanto, el modo de alimentarme y de entrenar, así como de mis resultados durante los entrenamientos o durante las competiciones, a lo largo de todo el ciclo menstrual van a ser distintas, ¿vale? Y no hablamos de aquellas mujeres, no me voy a meter, digamos, en anticonceptivos, etcétera, que eso da para otro webinar. Vamos a hablar de ciclos menstruales totalmente, digamos, naturales sin a nivel de tratamiento hormonal, ¿vale? Vamos a hablar de la fase folicular. La primera fase dura aproximadamente entre 1 y 14 días. Ahora que sepáis que cada mujer tiene un ciclo menstrual totalmente distinto. Ninguna somos iguales. Hay ciclos menstruales cortos, que veremos más adelante, que duran a lo mejor entre 21 días y otros que duran entre 35 o 45 días y son todos normales, ¿vale? A fase de ovulación, etcétera. Pero vamos a hablar de un ejemplo típico en que dure 28 días, la fase de ovulación, digamos la fase de todo el ciclo menstrual, ¿vale? La fase folicular dura entre el día 1 y el día 14, ¿vale? Siempre contamos el día primero desde el que nos baja la regla, ¿vale? O desde que tenemos el primer sangrado, ¿vale? Pueden variar, ¿vale? Dependiendo de cada mujer, como hemos dicho antes, ¿vale? ¿Qué se va a producir? Pues bueno, las concentraciones de las hormonas folículo estimulante, las FSH, como hemos visto antes, van a ser altas. Vamos a volver, si queréis, un poquito atrás, recordamos, ¿vale? Ay, perdonad. Vamos a ver, ¿veis? Recordamos un poco que las hormonas en la fase folicular, la FSH, se encuentran elevadas, ¿vale? Esto lo que produce, ¿vale? Es, digamos, lo que se produce es un desarrollo de esos folículos que van a favorecer la ovulación, ¿sí? Y ahí progresivamente la hormona, los estrógenos, aumenta de forma significativa hasta la preovulación. Este mecanismo de estimulación hará una concentración mayor de estrógenos, ¿vale? Que se irá, digamos, creciendo de forma progresiva hasta alcanzar este pico máximo justo antes de la ovulación, ¿vale? ¿Qué podemos destacar en la fase folicular? Pues muy importante, ¿vale? Nuestro cuerpo es mucho más sensible a la insulina, ¿vale? Y vais a decir, bueno, gente que os dediquéis a esto lo tenéis muy claro, ¿vale? Pero las personas que no estéis tan familiarizadas con este concepto, se produce, digamos que, una tolerancia mayor a los grupos de hidratos de carbono. Vamos a hacer un repaso, un pequeño repaso, ¿vale? ¿Qué grupos, digamos, de hidratos de carbono conocemos? Tenemos dos grandes grupos, ¿no? Digamos, hidratos de carbono más complejos, donde podemos encontrar el pan, la pasta, pues, las patatas, todo el tema de los cereales y derivados. También tenemos tubérculos y hidratos de carbono más simples, como las verduras, las frutas, etcétera, ¿vale? Aparte de los azúcares simples, etcétera, que eso no me voy a meter, ¿vale?
Pero en la fase folicular, vuelvo a repetir, nuestro cuerpo es mucho más sensible a la insulina debido a este aumento de estrógenos. Digamos que esta hormona, digamos que nos hace estar on fire, ¿vale? Y tenemos más tolerancia en los hidratos de carbono, en el pan, los cereales y grupos que hemos hablado, ¿vale? A la hora de hacer un ejercicio físico, nuestro cuerpo hará un mayor uso de esos hidratos de carbono como sustrato energético, ¿vale? Esto que quede claro. Entonces, se producirá una menor oxidación de la grasa, ¿vale? Por tanto, ¿qué podemos aprovechar? Sobre todo podemos aprovechar para realizar entrenamientos de alta intensidad o trabajar con entrenamientos con mayores cargas o HIIT, ¿vale? Además, ¿vale? Ayudarán a contrarrestar esa bajada de gasto energético basal que se produce en esta fase, ¿vale? Voy a repetir un poco todo, ¿vale? Para que quede claro. Recordamos que utilizamos, digamos que somos más sensibles a la insulina y esto provoca que tenemos una mayor tolerancia a los grupos de carbohidratos y utilizaremos como sustrato principal, digamos, en el ejercicio los carbohidratos como principal fuente. ¿Vale? Hablaremos de las diferentes vías metabólicas que hay, pero que sepáis que la vía metabólica de los grupos de hidratos se denomina, pues, utilizamos el glucógeno muscular y podemos realizar entrenamientos de alta intensidad o trabajar con mayores cargas, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? De este modo, lo que podemos aumentar en nuestra fase folicular es aumentar los hidratos de carbono en esta fase, ¿vale? Es decir, que podemos comer mayor carga de hidratos de carbono en la fase folicular con respecto a las otras dos fases que veremos más adelante, ¿vale? Esta energía extra que estamos aumentando también nos ayudará mucho a contrarrestar la reducción del metabolismo que tiene, digamos, lugar en esta fase, ¿vale? O sea, recordamos que la fase folicular se reduce un poquito ese gasto metabólico basal, pero digamos que tenemos mayor tolerancia a al consumo de hidratos de carbono y a los entrenamientos de alta intensidad. Bien, fácil, ¿no? Sencillo. ¿Vale? Entonces los estrógenos nos hacen estar on fire de los entrenamientos, ¿vale? Así que, chicas, mi recomendación es que después de la regla meteros caña a muerte, ¿vale? Que podéis hacerlo a muerte, ¿vale? En la fase, digamos, de la ovulación, ¿vale? Que es como, bueno, aproximadamente son 36 horas. Normalmente se cuenta aproximadamente unas 2 horitas, unas 2 días, ¿vale? Perdonad, pero normalmente pues, suele llevarse a cabo en 36 horas, ¿vale? ¿Qué se produce aquí, ¿vale? Digamos que es el día de mayor fertilidad, ¿vale? Las concentraciones de estrógeno son máximas, ¿veis? Lo veis aquí, ¿vale? Y esto se produce gracias a la señal que hemos hablado del eje hipotálamo-hipofisiario, ¿vale? Durante este proceso se genera la hormona luteinizante, ¿vale? Como hemos visto en anteriores diapositivas, que junto con las concentraciones máximas de estrógenos van a ayudar a la liberación del óvulo, ¿vale? Y progresivamente los niveles de progesterona se mantienen bajos, ¿vale? Hasta que se produce el proceso de ovulación, ¿vale? Que, como podéis ver, ¿vale? La progesterona va aumentando, ¿vale? Conforme va aumentando nuestro ciclo, digamos, menstrual, ¿vale? Características de esta fase, digamos, del ciclo, ¿no? Pues lo principal que se produce es la reducción del apetito, tenemos menos hambre en esos dos días, ¿vale? El metabolismo de forma progresiva comienza a aumentarse, ¿vale? Y aumenta también la hormona, la testosterona, ¿vale? Por lo tanto, recordamos, bueno, no he hablado de ella, pero que sepáis que la hormona, la testosterona, alcanza nuestro pico máximo de fuerza, ¿vale? Es decir, que en la fase de folicular, preovulatoria y ovulación tenemos ahí nuestro pico máximo de fuerza, ¿vale? Importante, ¿vale? Que cuando tenemos una liberación excesiva, digamos, de estrógenos, como se produce en la fase preovulatoria y la ovulación, pues bueno, pues también tenemos ciertas cosas negativas, ¿vale? Por lo que se ha visto, ¿vale? También se produce una mayor laxitud en las articulaciones, por lo tanto se pueden registrar un poco más de lesiones en la fase de ovulación, pero bueno, chicas, que son 2 días, ¿vale? Que tampoco pasa absolutamente nada, ¿vale?
Y bueno, pero lo único que tenéis que prestar mucha atención es en la ejecución y en la técnica de nuestros ejercicios. Y por tanto, yo siempre os transmito que en el caso de que tengáis dudas, contéis con un profesional del entrenamiento, ¿vale? Para realizar vuestros ejercicios de fuerza de forma adecuada, ¿vale? Bien, y luego por último tenemos aquí la fase lútea, que aproximadamente es del día 15 hasta el día 28, ¿vale? Más o menos, más dependiendo de cada chica, ¿vale? Cuando el óvulo es expulsado, digamos, del ovario, se libera una capa de células, ¿vale? Que liberan una hormona que se denomina progesterona, ¿vale? La progesterona se irá, digamos, subiendo las concentraciones de forma progresiva y va a facilitar un ambiente muy propicio para que el útero se produzca la fecundación y la embriogénesis, ¿vale? Es decir, que principalmente se va a facilitar la acumulación de glucógeno y de triglicéridos, más que nada para dar un aporte continuo que necesitará el feto y la placenta, ¿vale? Si no existe una fecundación, ¿vale? Las concentraciones, digamos, de progesterona, como podéis ver aquí, digamos que caen, ¿vale? De forma, digamos, bastante acuciante, si lo veis aquí, y el cuerpo lúteo se va degradando, ¿vale? Que es, digamos, lo que recubre ese endometrio, si podemos ver en diapositivas anteriores, ¿vale? Ahí, veis aquí, ¿vale? Tenemos una fase, digamos, donde se hace el cuerpo lúteo mucho más propicio para esa embriogénesis, pero sin embargo, si no se produce, digamos, una fecundación, esos niveles de progesterona caerán, ¿vale? Y el cuerpo lúteo se degradará y el endometrio va sufriendo cambios durante este periodo de fase lútea, ¿vale? Tras esa fase de ovulación se produce un ligero aumento del metabolismo, ¿vale? Y por tanto, se producirá un aumento del apetito. No sé si os ocurre, ¿vale? A mí me pasa mucho cuando pregunto si tenéis mayor apetencia días antes o días antes del sangrado. La gente, la verdad, las chicas que me dicen muchas que sí, ¿no? Y sobre todo, pues eso, por tema de carbohidratos y tal. Recordamos un poco que aquí somos un poco más resistentes a estos carbohidratos y somos más propicios en la utilización, digamos, de grasa o de triglicéridos, y ahora veremos un poco la distribución de los macronutrientes, ¿vale? Pues al mismo tiempo, ¿vale? Recordamos que en la fase folicular aumentamos la sensibilidad de insulina, sin embargo, la fase lútea se pierde sensibilidad por la insulina, ¿vale? Por lo tanto, aconsejo que reduzcáis ligeramente el consumo de carbohidratos, ¿vale? En esta fase, el empleo sobre todo de la grasa se utilizará como combustible energético, ¿vale? Por tanto, los entrenamientos es conveniente que los reduzcáis, ¿vale? Es decir, que los entrenamientos reduzcáis la intensidad y podemos aprovechar para hacer un trabajo un poco cardiovascular, aproximadamente entre el 60 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima, combinado también con ejercicio de fuerza, digamos, a mayor volumen pero menor carga, ¿vale? Entonces vamos a hacer un repaso de la fase lútea para que quede claro. En la fase lútea aumentan las concentraciones de progesterona y aumenta también el metabolismo basal y aumenta así el hambre. Sin embargo, nuestra sensibilidad a la insulina es menor, por tanto, aconsejo reducir los grupos de carbohidratos en la fase lútea y tener, digamos, mayor presencia de macronutrientes como pueden ser las proteínas y las grasas, puesto que son macronutrientes mucho más saciantes. Con respecto, digamos, a la energía que vamos a utilizar en la fase lútea, será, digamos, una vía metabólica de oxidación de grasa. Será conveniente, por tanto, que reduzcamos también los entrenamientos, es decir, que limitemos un poquito, que no sean muy intensos y aprovechemos para realizar un trabajo cardiovascular aproximadamente de un 60 a un 70% de mi frecuencia cardíaca máxima, combinado con un ejercicio de fuerza, digamos, también de media intensidad, ¿vale? Y por último vamos a hablar un poco de esa fase de la menstruación, ¿vale? Durante estos días de la fase de la menstruación aumenta nuestra necesidad de consumo de hierro porque evidentemente hay una pérdida sanguínea, hay una pérdida de sangre y dependiendo de si es muy abundante o no, hay mucha variabilidad entre mujeres, ¿vale? Por tanto, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que en los entrenadores con equipos, digamos, un poco más profesionales, mandaban la misma suplementación a mujeres que a hombres y
evidentemente no podemos comparar, ¿vale? No es igual. Y también dentro de las chicas no es igual una chica que tenga una menstruación muy abundante, con sangrados y dolor muy abundantes, con aquella que tenga un pequeño sangrado, ¿vale? Cuidado con la suplementación de hierro. No estoy diciendo que tengáis que suplementaros el hierro, no es necesario, ¿vale? Pero sí podemos hacer una dieta o una alimentación rica en hierro y recordaros que el hierro no solo se encuentra en productos de origen animal, sino también los podéis utilizar de origen vegetal. Solo que pasa es que no se absorbe de la misma manera, tenemos que ayudarlos con algunas fuentes de vitamina C, ¿vale? Para que se absorba mucho mejor. Si queréis, luego hacemos un repaso de aquellos alimentos que son ricos en hierro de origen totalmente vegetal, ¿vale? También durante la fase de la menstruación aumenta la frecuencia cardíaca en reposo, ¿vale? Entonces, aquellas, por ejemplo, que trabajéis resistencia, sobre todo pues maratón, carrera, bici, lo que sea, ¿vale? Remo, que he visto por ahí también, es normal que haya un aumento aproximadamente de unas 15 pulsaciones al día, ¿vale? Es decir, no se debe de entrenar igual, ¿vale? Es decir, no podemos entrenar igual la fase de la menstruación que la fase folicular. Es que yo a lo mejor estoy más fatigada en los días de la menstruación, ¿vale? También aumenta la temperatura corporal y la presión arterial y la motilidad gástrica. Yo siempre digo, la motilidad gástrica, a mí me llegan muchas pacientes que tienen diarrea, ¿vale? En competiciones pues muy sencillas, ¿no? A lo mejor en un 10.000 o en una media maratón, incluso en maratón. Tenemos mujeres bueno, pues que tienen pruebas o diarreas, digamos, asociadas a ese estrés, ¿no? Pero muchas de ellas se produce porque alrededor digamos, de esa regla la temperatura corporal aumenta y hay que tener diferentes estrategias, ¿vale? Es muy importante que tengamos este tipo de detalles con ellas, ¿vale? O investigar un poco, ir un poquito más allá en las historias que hagamos o vosotras mismas podéis utilizar, digamos, alternativas diferentes dependiendo de en qué fase os encontréis, ¿vale? Pero bueno, os pongo un ejemplo práctico donde podéis llevarlo a cabo, ¿vale? Y por último, también en la fase de la menstruación es probable que no llegues a tus máximos de rendimiento, ¿vale? Sintiendo pues mucha más fatiga, dolor menstrual, un agotamiento un poquito mayor y es totalmente normal, ¿vale? Dependiendo de cada caso particular, cada una tenemos nuestras limitaciones, hay gente que no le afecta tanto y otras pues tienen otro tipo de patologías, pues la endometriosis, por ejemplo, que puede limitar un poco más, ¿vale? Por lo tanto, la fase de la menstruación será una fase más de descarga, ¿vale? Y a nivel de la estrategia nutricional tenemos que adaptarla e individualizar, ¿vale? También pasa en competición o entrenamiento, no es lo mismo, ¿vale? Y la suplementación, en el caso de que la tengáis, tampoco será la misma entre hombres y mujeres, pero tampoco será igual entre las mismas mujeres porque tenemos ciclos menstruales totalmente distintos, ¿vale? Pues, por ejemplo, también hablamos de que hay chicas que tienen una mayor retención de líquidos, por tanto, la estrategia de hidratación será totalmente distinta en la fase menstrual, ¿vale? Que en la fase, digamos, folicular ya a mitad, ¿vale? Os tengo que decir, digamos, que a finales de la fase lútea, justo los días premenstruales, ¿vale? Aumentan, digamos, esos antojos, ¿vale? Lo que hemos explicado antes, muchas chicas vienen a consulta y tienen, pues eso, más antojos por dulce o por chocolate o, pues yo qué sé, galletas saladas, me da un poco igual, patatas fritas, ¿no? Esto ocurre, ¿vale? Porque los niveles de estrógeno y progesterona, como podéis ver aquí, ¿vale? Se desploman y al aumentar el metabolismo basal, nos entra mucho más hambre, ¿vale? Nos entra ese hambre tonto que no sabemos bien dónde, digamos, de dónde viene, ¿vale? Y muchas veces, pues eso, picamos un poco de más, ¿vale? Qué casualidad que a ninguna de nosotras nos da por comernos 1 kilo de manzanas o 1 kilo de brócoli, sino que nos da por comer pues, chocolate, dulces o lo que sea, ¿no? También se produce eso, una mayor retención de líquido en esta fase premenstrual, ¿vale? Y se produce una mayor acumulación de sodio en los tejidos, ¿vale? Hay mucha gente que tiene la manía de pesarse todos los días y no es significativo. Lo normal, lo lógico, ¿vale? Es que cojamos un día de nuestro ciclo menstrual y nos pesemos todos los días esos meses, porque realmente vamos a ver los cambios, ¿vale? Sin embargo, si los pesáis, digamos, todos los días, no vais a encontrar digamos, es lo que queréis, ¿no? Es que el peso no es un indicativo de pérdida de porcentaje de grasa. Así que, por favor, chicas, marcaros esto a fuego, que el peso no es un indicativo de pérdida de porcentaje de grasa, ¿vale?
También en la fase premenstrual se pueden producir diversos cambios en el sistema inmunitario y también pues, los cambios en el carácter, ¿vale? Aunque, bueno, no sé vosotras, pero yo creo que esto es un poco mito, ¿vale? Algunas ideas sobre el tema de los antojos que podemos llevar a cabo, pues bueno, pues siempre vamos a intentar, por ejemplo, pues comer, por ejemplo, una pieza de fruta, ¿no? Pero siempre con algún macronutriente que sea más saciante, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues con algo de proteína o con algo de grasa, ¿vale? Que mantendrá, digamos, esos niveles de glucosa en sangre, digamos, más mantenidos a lo largo del tiempo, ¿vale? El chocolate también con un elevado porcentaje de cacao puede ser una idea, comidas un poquito más abundantes pero menos volumen, ¿vale? Eso mantendrá también un poco esos síntomas un poco de glucemias más bajas. Y bueno, pero en definitiva, transmitiros que realmente cada mujer es un mundo y tenemos que ir probando un poco lo que nos viene mejor a cada una. A mí, por ejemplo, pues me viene muy bien que cuando como una pieza de fruta, pues meta, digamos, pues algo de proteína, ya sea animal o vegetal, por ejemplo, un lácteo o una bebida de soja, para que me calme un poquito, un puñadito de nueces, porque me calma un poco esta ansiedad por los alimentos, ¿vale? Entonces, siempre recordamos que en la fase lútea premenstrual, pues estamos un poco más más proclives a sufrir este tipo de antojillos previas a la regla, ¿vale? De todas maneras, ahora qué hacemos, ¿no? Os he explicado un poco, ¿no? En qué consisten las 3 fases, pero claro, es que yo tengo un ciclo a lo mejor de 40 días o de 35, sin embargo, mi compañera pues tiene un ciclo muy corto de 21 días o un ciclo regular que dura 28, ¿vale? ¿Todos los ciclos son normales, Laura? Sí, todos los ciclos son normales, siempre que haya una fase de ovulación y un sangrado, etcétera, ¿vale? Lo que pasa es que cada persona tenemos que controlar, hay un mogollón de aplicaciones que podéis controlar el tema del ciclo menstrual, tenemos que intentar adecuarnos o transmitir al entrenador en qué fase de nuestro ciclo estamos, ¿vale? Normalmente los entrenadores un poco más profesionales sí que tienen esto en cuenta, pero también me he encontrado casos donde no se tiene en cuenta, ¿vale? Recordamos un poco, ¿vale? A nivel un poco más de estar por casa, a nivel de vías metabólicas, que tenemos, digamos, 2 grandes vías metabólicas. Hay muchas más, ¿vale? Pero hablaremos un poco a nivel un poco más casero, ¿vale? Para que todo el mundo pues, lo entienda, ¿vale? Tenemos 2 vías metabólicas. Una vía metabólica, digamos, de hidratos de carbono, de oxidación de glucógeno muscular, que se produce en entrenamientos de alta intensidad. Y luego tenemos en vías metabólicas con ejercicios menos intensos, ¿vale? Por ejemplo, la oxidación de las grasas, ¿vale? Entonces, depende del tipo de entrenamiento que estemos realizando y depende de mi fase del ciclo, haremos una distribución de macronutrientes de una manera o de otra. Por ejemplo, vamos a hablar de ejemplos, ¿no? Tenemos una chica yo, por ejemplo, hago carrera, ¿no? Me gusta correr, ¿no? Y hay días que tengo pautados entrenamientos de calidad, por ejemplo, de series cortas, cuya intensidad de ejercicio físico es muy alto, ¿vale? Por encima de mi umbral anaeróbico, es decir, me fatigo mucho, ¿vale? Pero otros días donde tengo pues una tirada un poco más larga, donde voy haciendo un trote más cochinero, ¿no? Como hablo yo. Claro, la vía metabólica será igual, pero claro, yo os transmito, será igual dependiendo de si estoy en mi fase folicular o estoy en mi menstruación, evidentemente no va a ser igual. Entonces, ¿tengo que adaptarme un poco a mis fases del ciclo para no exigirme tanto? Pues sí. Yo, por ejemplo, en la fase, digamos, lútea, no me meto ejercicios muy por encima de mi umbral anaeróbico porque mis sensaciones no van a ser buenas, ¿vale? A lo mejor no llego a esos máximos o no termino de realizar correctamente ese entrenamiento. Por tanto, también controlo un poco el tipo de alimentación que puedo llevar a cabo, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues os destaco que en la fase lútea pues reduzco la carga de grupos de carbohidratos un poco y aumento los porcentajes de proteínas y grasas. Ahora veremos un poco, ¿vale? Uno, porque son alimentos más saciantes, que recordamos que mi metabolismo basal va a estar muy aumentado y mi apetito va a estar elevado, ¿vale? Y otras porque no voy a ser capaz de llegar a mis entrenamientos máximos, ¿vale? Yo tengo muchas chicas de consulta, pues por ejemplo crossfiteras, ¿no?
cuyos niveles de entrenamiento, joder, es que macho, es que os metéis una caña que flipas, ¿no? Y no es lo mismo si estáis en vuestra fase lútea y os meten un good y tu compañero resulta ser un hombre que termina, pues yo qué sé, con 150 World y lo termina de puta madre, pero es que nosotras no somos iguales, ¿vale? Entonces, no pasa nada si no podéis llegar a vuestros máximos en la fase lútea. De verdad, que no pasa nada, ¿vale? Ya habrá tiempo. Entonces, un poco transmitiros que dependiendo de este tipo de entrenamiento y dependiendo de la fase del ciclo, podemos hacer diferencias entre consumos de carbohidratos y consumos de grasas, ¿vale? Recordamos, fase folicular, podemos aumentar grupos de carbohidratos porque somos más sensibles a la insulina y nos metemos mucha más caña a nivel de entrenamiento. Yo, por ejemplo, ahí concentro más mi entrenamiento de calidad por encima de mi umbral anaeróbico, ¿vale? Y la fase lútea, pues a lo mejor hago un poquito, pues me centro más en hacer un trote más continuo, más bajito, ¿vale? Cuyas sensaciones sean un poco mejores, ¿vale? Por ejemplo, yo utilizo mucho a nivel visual, ¿vale? Digamos, esto me lo podéis pedir, ¿vale? Si queréis, ¿vale? Lo podéis encontrar también en inglés, ¿vale? Es de un estudio inglés. Yo trabajo mucho con las cargas de grupos de carbohidratos. Veis que no es igual dependiendo de los tipos de entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy en una fase folicular y tengo un entrenamiento o tengo una competición de maratón, evidentemente voy a aumentar mucho mi carga de carbohidratos, aparte de por rellenar las reservas de glucógeno por tema de competición, sino porque también voy a poder exigirme mucho más durante los entrenamientos, ¿vale? Sin embargo, en mi fase, digamos, lútea, reduzco y aumento, como podéis ver, mi carga de proteínas, ¿vale? Porque son alimentos más saciantes, también hago también los alimentos de grasa y me voy a encontrar mucho más tranquila con respecto a esos entrenamientos. Y podéis ver aquí en la fase folicular de ovulación, pues esto es orientativo, por favor, ¿vale? Por favor, no lo llevéis a extremo, yo individualizo cada caso, ¿vale? Os pongo, digamos, ejemplos, digamos, de distribución, ¿vale? De macronutrientes dependiendo de mi ciclo menstrual, ¿vale? Recordemos, de 0 a 7 es la fase de la regla, luego tenemos la fase folicular, la ovulación y luego tenemos la fase lútea, ¿vale? Pero para que veáis que a nivel visual se puede trabajar perfectamente, que no es necesario llevar un control tan estricto con respecto a la alimentación, a nivel de pesajes, etc. Yo no peso todo lo que como, no peso todo lo que como. Trabajo mucho por sensaciones, yo me conozco mucho, ¿vale? Y llevo entrenando ya mucho tiempo y yo sé dónde está mi límite, pero también no pasa nada que nos haya pasado una pájara de vez en cuando, ¿vale? Porque ya hemos marcado, digamos, este límite donde podemos, digamos, decir, bueno, pues es que no me encuentro bien, ¿no? Tengo que parar y no es nada negativo, ¿vale? También, muy importante, en mujeres, por favor, no entrenéis exclusivamente cardiovascular, por favor, entrenar fuerza. Yo aquí pongo a mi compañera Elena, ¿vale? Que es la que me ha enseñado a entrenar de forma adecuada, ¿vale? Y veáis, digamos, que podemos utilizar tanto cosas, digamos, del día a día, ahora que estamos en confinamiento, también es importante entrenar fuerza. En las mujeres es importante. No por entrenar fuerza nos va a enseñar, nos va a marcar una musculatura brutal o cosas así. No, para nada. Lo que va a mantener es un nivel, digamos, de calcio en el hueso muy, muy alto, va a prevenir de futuros problemas a nivel menopáusico. Entonces, por favor, chicas, entrenar fuerza, más que nada porque nos va a mantener mucho más estables, digamos, a nivel de masa muscular, ¿vale? Y nuestro gasto energético basal, el reposo va a ser más alto cuanto mayor masa muscular tengamos, ¿vale? Importante, más destinado para aquellas chicas, ¿vale? Que no os dediquéis tanto a nivel profesional a esto, ¿vale? Por favor, no obsesionéis, ¿vale? Todo lo que os he contado es para que mejoremos en nuestra actividad física y que disfrutemos mucho más a la hora de hacer actividad, ¿vale? Importantísimo, todo lo que os he contado es para que disfrutemos y seamos mejor en el rendimiento deportivo, ¿vale? Que intentemos conoceros un poco más a nosotras mismas y podemos jugar con estas variaciones dependiendo de nuestro ciclo menstrual. Pero por favor, no llevarlo a extremo. Todo tiene sus matices y lo que decimos muchas veces a divulgación general o a población general no tiene nada que ver con lo que hacemos en consulta, ¿vale? Pero bueno, que por favor, chicas, mensaje, entrenar fuerza. Tenéis mogollón de vídeos en YouTube ahora, nos tienen a todos entrenando, así que por favor, entrenar fuerza, ¿vale? A modo de cuadro resumen, ¿vale? Os pongo aquí un poco... esto lo podemos mandar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Tenemos la fase del ciclo menstrual, recordamos que la regla, un poco para hacer un repasillo, ¿vale?
Vamos a aumentar el hierro, ¿vale? Y aumentar un poco las proteínas y las grasas porque nos va a producir un poquito mayor de saciedad. Y los entrenamientos disminuimos un poquito la intensidad. Podemos hacer yoga, pilates o ejercicios de fuerza moderados bajos, power walking. Si estáis acostumbradas a correr, pues que sea moderada intensidad. Luego, durante la fase folicular, aumentamos la fase de consumo de carbohidratos porque somos más sensibles a la insulina y nuestra vía metabólica principal va a ser la vía del glucógeno muscular o la de los carbohidratos. Es decir, que en entrenamientos meteros caña a muerte aquí, echar el ligadillo, ¿vale? Porque podemos, ¿vale? Entonces, ejercicios de alta intensidad, trabajo aeróbico muy alto o ejercicios de HIIT, ¿vale? Y luego la fase de ovulación, que dura aproximadamente 36 horas, yo siempre digo 2 días, ¿vale? Puede verse un poquito reducido el apetito. Aquí podemos disminuir un poquito la carga de grupos de carbohidratos, pero realmente, chicas, muchas de nosotras no sabemos muy bien cuándo estamos ovulando, más que nada porque o tenemos ciclos un poquito más irregulares o yo qué sé, pues tenemos a veces ciclos muy largos y otras veces ciclos muy cortos, ¿vale? Entonces, mi consejo es un poco que prolonguemos un poco esta fase folicular ya que son exclusivamente 48 horas, ¿vale? Y intentar disminuir un poquito la intensidad de ese entreno, pero lo dicho, es que muchas veces no sabemos cuándo estamos ovulando, ¿vale? Y por último, la fase lútea, más que nada para resumir, aumentamos el consumo de grasa, disminuimos grupos de carbohidratos y mantenemos los ejercicios de fuerza con una resistencia baja, pero como con un volumen un poquito más alto, ¿vale? Esto os pueden ayudar mucho más los entrenadores, pero por ejemplo en repeticiones podemos aumentar las repeticiones y bajar un poquito los pesos de carga, digamos, de los entrenamientos, ¿vale? Si queréis, luego leos las preguntas que creo que tenéis ahí unas cuantas, ¿vale? Ahora os hago, digamos, al final vemos un poquito más, ¿vale? Y bueno, ¿qué problemas, digamos, pueden verse en mujeres deportistas? La verdad es que os sorprendería, ¿vale? Bueno, no solo tenemos problemas a nivel de mujeres deportistas de élite, no os equivoquéis, también tenemos bastantes problemas en mujeres deportistas, sobre todo a nivel amateur, ¿vale? Sobre todo aquellos nutricionistas que os dediquéis a clínica o mujeres que hagáis ejercicio físico, es importante, ¿vale? Tener la regla, ¿vale? Y no es normal tener la pérdida de regla de forma sucesiva, ¿vale? Muchas de vosotras, las que estáis aquí y seguramente habéis hecho deporte con regularidad, os pase ahora mismo en la actualidad o os ha pasado anteriormente, etcétera, ¿vale? Los profesionales muchas veces pecamos, ¿vale? De pensar, sobre todo al principio cuando estamos empezando, no tenemos mucha idea, que normalmente esto está muy asociado a deportistas profesionales, pero no, transmito que en deportistas amateur, que es lo que yo tengo mi grueso de pacientes es de ellas, ¿vale? Tienen mucho este cuadro, ¿vale? Por favor, transmitiros a todas las que estáis viéndome aquí es que no puede ser que una deportista pierda la regla por llevar una dieta mal adaptada a los entrenamientos, ¿vale? De verdad que no me voy a entrar a meter tampoco en los entrenamientos, pero pasa igual con los entrenadores. No es normal que una mujer deportista tenga problemas de pérdidas de regla por no llegar a los entrenamientos que esté pautando, ¿vale? No es normal. Y hablo principalmente de mi campo, ¿vale? Hablo de que la alimentación no puede ser un limitante en el rendimiento deportivo, ¿vale? Es decir, yo siempre os transmito, siempre que viene la gente a consulta, es la dieta no te tienes que adaptar tú a la planificación de la alimentación, no, la alimentación se tiene que adaptar a ti, tanto al rendimiento deportivo como a tu día a día, eso es muy importante, ¿vale? Y si trabajáis con algún nutricionista actualmente y os ha dicho que es normal, que la regla viene y va, que muchas veces pues pecan de deciros estos mensajes, por favor, cambiar de nutricionista, ¿vale? Porque no es normal, ¿vale? Podemos sufrir ciertas problemáticas a futuro, pues por ejemplo el tema de la osteoporosis que hemos hablado. Tenemos chicas, por ejemplo, había una deportista profesional de 14 a 20 años que pasó sin la regla, tuvo la menarquia, pero pasó 6 años sin regla y a los 20 años se vio que tenía osteoporosis, ¿vale? O sea, para que veáis que no está asociado exclusivamente a la menopausia, sino también está asociado a mujeres jóvenes y a mayor riesgo de lesión o estrés, digamos, sufrido asociado, digamos, a las fracturas por estrés, ¿vale? Esto es lo que denominamos un poco la triada de la mujer deportista, ¿vale? La triada del atleta se define un poco como
baja disponibilidad energética, con la función menstrual y la densidad mineral ósea disminuida, ¿vale? Pues bueno, las consecuencias clínicas más severas, pues podemos tener trastornos de conducta alimentaria, podemos tener amenorreas hipotalámicas funcionales u osteoporosis, como hemos hablado, ¿vale? No siempre va ligado a un trastorno de conducta alimentaria, no siempre va ligado a un trastorno de conducta alimentaria, ¿vale? Puede ser uno de los factores, sí, pero realmente no es exclusivo, ¿vale? Y muchas veces cuando acudís a nuestra consulta tenemos que tener muy presente, ¿vale?, que una nutrición inadecuada combinada con un ejercicio físico muy intenso y con un déficit de energía brutal, ¿vale?, con el tiempo esa deficiencia energética altera todo el eje hormonal que hemos estado hablando y da lugar a trastornos menstruales, ¿vale? Entonces, la ausencia provoca, por ejemplo, la ausencia total de estrógenos y muchas veces pecáis de hacer reducciones brutales, ¿vale? Una de las técnicas para que vuelva la regla es aumentar de forma progresiva a nivel de consumo de calorías o de ingesta energética. ¿Qué pasa? Claro, que lo que dicen los libros es que aumentemos 1000 calorías, pero claro, si yo tengo a una chica que tiene, o vosotras mismas tenéis problemas con, Laura, es que los hidratos de carbono por la noche no quiero, o tenemos cierto pánico por consumir estos grupos de alimentos, pues siempre hay que individualizar y adaptarme a cada mujer, ¿vale? Porque somos totalmente distintas, ¿vale? Entonces, mi experiencia mucho con estas mujeres es importante escucharos y escucharlas a nivel nutricional y a nivel profesional. Muchas veces llegan a consulta muy rebotadas porque no se sienten identificados o no hay una empatía, digamos, con estas mujeres que sufren estos trastornos, ¿vale? Y si de primeras vais a subir 500 calorías, es que a lo mejor se han venido a consulta para decirte pues que le eches la bronca porque no consume la suficientemente calorías, pues es que no van a volver, ¿vale? O si vosotras mismas tenéis estos problemas y no habéis acudido a un profesional, no pasa nada. Hacer de forma progresiva y como os sintáis cómodas un aumento progresivo de calorías o de energía, ¿vale? Entonces, muy importante generar un poco de vínculo. Por eso creo que es importante con estos webinars de 1 hora, que ya veo que me voy a pasar seguro, es importante crear comunidad y transmitiros que no estáis solas, que hay muchísima gente, ¿vale?, y que no pasa absolutamente nada y hay que ver un poco un enfoque multidisciplinar, trabajando tanto entrenadores como psicólogos, como nutricionistas, porque todos tenemos importancia y todos tenemos, digamos, podemos influir en que mejoréis en estas amenorreas, ¿vale? Bueno, factores, digamos, factores de riesgo para sufrir, digamos, estas amenorreas. Bueno, quizás esto es un poquito más técnico, ¿vale? Pues hay gente que empieza, pues eso, la personalidad influye mucho. Muchas de nosotras tenemos bastantes complejos o una insatisfacción corporal que empezamos con unas restricciones severas un poco de alimentación o especializamos, digamos, en los deportes. Por ejemplo, yo llevo deportistas profesionales, ¿no?, de gente muy jovencita, de 13, 14 años, pues que empiezan muy pronto o se dedican también a deportes estéticos como gimnasia, ¿vale? Entonces podemos tener ciertos problemas, ¿vale? Hay deportes un poco más de riesgo, aquellos que son un poco, por ejemplo, pues de resistencia o que sean un poco eso, por pesajes, por silueta, categorías un poco más de adolescentes, por ejemplo, con la gimnasia rítmica y gimnasia, lo diré, la otra, que no me salen las palabras, ¿vale? Y muchas veces utilizáis vosotras mismas métodos poco saludables para la pérdida de peso, ¿vale? Por ejemplo, no solo laxantes y tal, hay mucha gente, muchas deportistas que hacéis dietas cetogénicas o dietas bajas en grupos de carbohidratos con un entrenamiento de CrossFit. ¿Y qué pasa? Que claro, es que te desmayas, pues normal, pues es que normal, porque si en tu fase folicular utilizas los grupos de carbohidratos y los estás reduciendo al máximo y encima te estás metiendo un HIIT, pues evidentemente vuestro entrenamiento va a sufrir bastante, ¿vale? Entonces, por favor, chicas, si tenéis dudas, contar con un profesional y si no, por favor, pues abrir un poco vuestra mente y que la distribución, digamos, de alimentación no es estática, es mucho más dinámica. Entonces, sí, probando, ¿vale?, cosas nuevas, ¿vale? Para eso estamos, para ayudaros también a los profesionales haciendo estos webinars, trasladando, digamos, ideas que podéis ir llevando a cabo, ¿vale? Y bueno, a nivel nutricional, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Pues con el tema de las amenorreas es muy importante, pues, preparar una alimentación saludable, ¿vale? ¿Y qué consiste esto?
¿vale? Consiste en aumentar de forma progresiva un poquito el porcentaje de grasa, ¿vale? ¿Por qué? O el porcentaje de peso, porque a nivel hormonal influyen mucho las concentraciones de grasa, ¿vale? Muchas de vosotras estáis obsesionadas mucho con una definición, que es estupendo, ¿vale? Pero hay veces cuando se marcan, digamos, los abdominales o tal, se reducen muchísimo los porcentajes de grasa y pueden llevar a alteraciones, digamos, en ese eje hipotálamo hipofisario y se producen amenorreas, ¿vale? Entonces, que sepáis, bueno, que pueden verse afectados vuestro rendimiento tanto deportivo como físico de salud, ¿vale? Si hacéis una reducción calórica muy gorda, ¿vale? Entonces, si tenéis amenorreas, mi consejo es que hagáis pequeñas tomas de aumento, digamos, de forma, digamos, progresiva. Claro, los libros que dicen, ¿vale? Que aumentemos entre 300 y 1000 calorías al día. ¿Qué pasa? Que es que esto no es realista, ¿vale? O sea, yo os transmito esto que no es real. En consulta jamás vamos a trabajar así, porque como os he explicado antes, hay mucha gente que tiene miedo a cierto consumo de alimentos o muchos mitos de alimentación. Entonces, por favor, chicas, no trabajamos así, ¿vale? Siempre yo trabajo individualizando y pacto mucho, ¿vale? Es decir, vale, no te preocupes, esta semana vamos a empezar a trabajar esto, ¿vale? Y aparte que no es un objetivo cuantitativo, no se puede contar tan fácilmente, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una paciente que sube un trastorno de conducta alimentaria y le obligo a meterse 1000 calorías al día, evidentemente al día siguiente no vuelve. Entonces, por favor, vamos a intentar pactar de forma progresiva los aumentos y qué cosas está dispuesta a realizar. Y no pasa nada ir de poco a poco, lo que pasa es que queremos, digamos, pues efectos inmediatos y no, pues lo siento, pero los efectos inmediatos con respecto a la composición corporal, esto realmente no se produce, ¿vale? Milagros no hago, ¿vale? De momento, ¿vale? Y bueno, también podemos marcar, pues eso, objetivos un poco más que, ¿vale? Pues si tenemos más miedo al consumo de carbohidratos, pues metemos un poquito más de porcentaje de proteínas, etcétera, ¿vale? A modo un poquito de resumen también, importante, siempre os marco un consejo también a los profesionales, ¿vale? Que es que a veces se nos olvida que trabajamos con personas, muchas veces se nos olvida que trabajamos con personas y no generamos un vínculo y una empatía con esa persona, no, es que a mí me han enseñado en la universidad a que esto tiene que ser así y esto tiene que ser así. No, la verdad es que cuando yo ya llevo trabajando, por suerte o por desgracia, 10 años en consulta y generar un vínculo con las mujeres, ¿vale? Que tienen trastornos con el ciclo menstrual o cualquier patología, ¿vale? Es importantísimo escuchar y ver un poco cómo podemos cambiar esa percepción a lo largo de todos esos mitos que tenga, ¿vale? Y generar para mí un vínculo es importantísimo, ¿vale? Y vosotras, las que no os dedicáis a nivel profesional con esto, ¿vale? Por favor, mujeres, no seamos tan exigentes con nosotras mismas, ¿vale? Los resultados llegarán, ¿vale? Llegarán, seguro, ¿vale? Además que si lo hacéis bien, si lleváis entrenamientos y una alimentación adecuada, va a llegar, ¿vale? No os metáis mucha caña y sobre todo en tema de ahora de confinamiento y tal, con respecto a las definiciones y tal, vamos a ver, vamos a poner un poco de cordura en esto, que no nos ha preocupado el peso durante todo el año y ahora estamos obsesionados con la vitamina D, con el peso, con todo, ¿no? Todo a la vez, ¿vale? Entonces, las circunstancias que tenemos ahora no son las mismas de durante todo el año, ¿vale? Vamos a querernos un poco más, ¿vale? Que siempre pues somos un poco más exigentes, ¿vale? Los consejos, ¿vale? Siempre intento transmitiros, ¿vale? A modo un poquito de resumen, que la salud y el rendimiento físico no dependen del peso, ¿vale? No dependen del peso. El peso no es un dato objetivo a la hora de evaluar si hay una buena o mala pérdida de peso o hay un buen o mal ciclo menstrual dependiendo de las amenorreas. No lo es, ¿vale? Siempre establezco en consulta cosas realistas, por favor. Es que, claro, viene la consulta de no, quiero perder 10 kilos en 2 semanas. Bueno, pues lo siento, pero quizás yo no soy el profesional que buscas, ¿vale? Y sí que podemos marcar objetivos midiendo los cambios que se produzcan tanto en los rendimientos como en la prevención de lesiones y que tengáis ciclos menstruales regulares. Esos sí son objetivos, digamos, importantes y son objetivos realistas, ¿vale? Y como os he explicado, os transmito también la importancia del ciclo menstrual, tanto a nivel de profesionales como a nivel un poco de estar por casa. No es normal no tener la regla, ¿vale? No es normal. Y también se producen cambios y cada persona somos distintas y tenemos que ser tolerantes
con respecto a estos cambios. Esto hablo pues, también mucho por los entrenadores, ¿vale? Que tenemos que ser tolerantes que un día una chica pues, no pueda llevar un entrenamiento a máximo. No pasa nada, seguramente en su fase folicular te dé el máximo y mucho más. Además, yo me he dedicado mucho a deportes de equipo y nosotras entrenamos mucho mejor, digan lo que digan. Y luego, con respecto a los cambios que podéis hacer a nivel un poco más caseros con respecto a la dieta, es, por favor, tener objetivos flexibles. Yo estoy harta de ver en redes sociales objetivos dicotómicos. Esto es bueno o esto es malo. O el uso de aplicaciones para medir todo lo que como. Realmente eso genera unos buenos hábitos a nivel de llevar una buena alimentación. Realmente yo creo que no. O sea, quiero decir, ¿qué pasa? Porque mira, el viernes pasado fue mi cumpleaños, pues me hice una tarta. ¿Creéis que en confinamiento estoy haciendo tanto ejercicio? Pues evidentemente no, pero yo soy realista y bueno, intento tener, digamos, pensamientos un poco flexibles. Para mí es lo que mejor funciona, ¿vale? Mucha gente que es muy estricta luego genera muchísima ansiedad y sufre con respecto a la comida. Entonces vamos a intentar querernos un poco más y tener, digamos, progresos con no solo el peso, ¿vale? Vamos a medir el rendimiento, vamos a medir a través de reglas y conductas un poco más flexibles, ¿vale? No saltarse las comidas, ¿vale? Pactamos un poco, ¿vale? Con respecto a esto, pues por ejemplo, me da igual que hagáis 5, 7, 8 comidas, me da exactamente lo mismo. Un poco me adapto a lo que estén acostumbradas cada una de vosotras, ¿vale? Hay gente que con 3 comidas se encuentra muy saciada y otras personas que necesitan un poco más. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Y un consejo que siempre os transmito y que seguramente que veáis, si habéis visto más webinars anteriores, sobre todo para población más general, la planificación con antelación es fundamental, ¿vale? Es fundamental para llevar una muy buena alimentación y adecuarnos, digamos, a nuestro ciclo menstrual, digamos, a la hora de la comida, ¿vale? Es un poco lo que os quiero transmitir, ¿vale? Que nos queramos un poco más, que nos apoyemos entre nosotras, que todas somos distintas, ¿vale? Que hay mucha heterogeneidad entre nosotras y no todas, digamos, atendemos a los mismos logros, ¿vale? Entonces vamos a intentar cambiar un poco estos patrones, ¿vale? Siempre que doy una charla, me gusta mucho pues desde este altavoz que tengo, pues promocionar a todas mis compañeras, ¿vale? Hay muchos hombres a divulgación general, pero también estamos muchísimas mujeres en una carrera que un 90% son mujeres, ¿vale? Que no estamos, digamos, en primera línea, pero estamos haciendo muy buen trabajo. Entonces, aquí os destaco algunas de ellas, ¿vale? Pues si las queréis seguir en redes, seguramente algunas de vosotras las conozcáis y otras menos, que son menos conocidas, ¿vale? Y siempre me gusta agradeceros a todas que estéis aquí presentes, ¿vale? Si queréis contactar conmigo, me podéis encontrar en el correo electrónico o también en mi Instagram o en mi LinkedIn para lo que necesitéis, ¿vale? Muchísimas gracias por haberme atendido al webinar. Si queréis, voy a prestar un poco más atención al chat porque veo que hay bastantes preguntas, ¿vale? Y voy a intentar pues hacerlo un poco más dinámico, ¿vale? Sobre todo al final, ¿vale? Antes de despedirme. Entonces voy a parar la pantalla y voy a ver si me veis la cara. No sé si me veis la cara. A ver, un minuto. Preguntas, vamos a ver, ¿vale? No sé, a ver, voy a poner el chat un segundo, es que esto es un poco nuevo. A ver, ¿me veis todos? ¿Vale? Vale, me veis, vale. Voy a empezar con las preguntas una a una, ¿vale? Si hay alguna que me dejo por el camino, pues bueno, pues vamos a intentarlo, ¿vale? Me preguntan por aquí, ¿recomiendas hacer alguna cosa para que la menstruación no nos coincida para campeonatos, sobre todo si pensamos internacionales? Bueno, hay gente que utiliza métodos anticonceptivos, ¿vale? Para la forma de la regulación, ¿vale? Con respecto a la regla, ¿vale? Esto lo podéis pactar, ¿vale? Tanto con el ginecólogo, con el médico, ¿vale? Y con vuestro entrenador, ¿vale? Utilizar anticonceptivos para que no coincida, digamos, las fases de campeonato con la fase de la regla. Pero hay muchas veces que es inevitable. Yo siempre os digo que realmente lo que hay que proponer es estrategias, ¿vale? Digamos que hay que proponer estrategias a nivel de entrenamiento y competición para enfrentarnos en ese tipo, digamos, de
de circunstancia. No pasa nada que tengamos la regla, lo que pasa es que, bueno, pues vamos a intentar hacer unas combinaciones u otras, tanto de entrenamiento como de nutrición. Yo principalmente lo enseñaría, digamos, en los entrenos y luego ya en competiciones pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿vale? Supongo que las hormonas no tienen esos picos y unas anticonceptivos hormonales. ¿Influiría de la misma forma? Va a tocar un poco este tema. Sobre todo el tema de los anticonceptivos no funciona igual, no hay picos con respecto a los anticonceptivos, ¿vale? A nivel de hormonas se mantiene de forma más constante y no me he metido en el tema de anticonceptivos porque mira, son las 6:10 y esto dimos una charla para profesionales que duró un día entero, ¿vale? Entonces ahí sí que es cierto que para que veáis que sacaremos más formaciones un poco más para profesionales y daremos más, pero bueno, si es algo que os interesa, pues para tenerlo un poco más en cuenta, ¿vale? ¿Es normal que en algunos momentos tener los síntomas de malestar y apetencias justo después del periodo? Sí, también, ¿vale, Yasmina? Vale. Ahora, es que como os estoy leyendo en el chat y tal, voy a centrarme en las preguntas y luego os leo, ¿vale? Porque es que si no, somos mucho. El tema bueno, también se puede ocurrir durante la fase de la menstruación, a periodos por antojos, etcétera, ¿vale? Pero lo normal es que aparezca como en la fase más premenstrual, ¿vale? Que más me da que en la fase folicular ya tengas esos antojos, si es realmente cuando más puedo entrenar, me da un poco igual, ¿vale? Bueno, voy a atender una que me estáis preguntando mucho. Hola Laura, alimentos que ayudan para compensar los niveles bajos de ferritina, ¿vale? Vale, vamos a ver. El hierro tenemos dos grupos principales. Tenemos hierros de origen animal, ¿vale? Y tenemos hierros de origen vegetal, ¿vale? Los hierros de origen animal, pues los podéis encontrar en todas las proteínas animales, también en, pues por ejemplo, en berberechos, moluscos, bivalvos y cosas así, pues es lo que más, digamos, concentración de hierro tiene, ¿vale? Sin embargo, el hierro de origen vegetal no se absorbe de la misma manera, ¿vale? Se absorbe aproximadamente, digamos, como en un 35%, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos? ¿Cómo conseguimos que se absorba de manera adecuada? Siempre lo ayudamos, uno, con una fuente de vitamina C, lo que nos ha dicho toda la vida nuestra abuela de cómete la naranja después de las lentejas, ¿no? Pues todo esto también podemos hacer, ¿vale? Y también podemos utilizar otro tipo de alimentos con vitamina C, pues por ejemplo, verduras ricas en vitamina C, pues tenemos el pimiento rojo, el tomate, las fresas, el kiwi, todos los cítricos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, también el perejil. Entonces, me preguntáis mucho cómo yo hago un aliño, por ejemplo, que le utilizo zumo de limón y perejil. Entonces, ayudo a la absorción, digamos, de ese hierro de origen vegetal, ¿vale? Hierros de origen vegetal, ¿dónde se encuentran? Pues en las espinacas, yo qué sé, en las legumbres las podemos encontrar, o sea, hay mogollón, ¿vale? Si queréis un poco ampliar un poco con respecto a esto, también, ¿vale? También, por último, es cierto que hay algunos nutrientes que influyen en la absorción de hierro, ¿vale? Por ejemplo, pueden ser el calcio, ¿vale? O otros antinutrientes, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que si sois vegetarianas o veganas y tenéis, digamos, una fuente de hierro vegetal, intentar espaciar la toma de productos ricos en calcio para que no se inhiba la absorción de ese hierro, ¿vale? María del Lombardo me pregunta ¿cuáles serían las recomendaciones para las mujeres que toman anticonceptivos orales y los niveles hormonales son diferentes? Es que ahí no se produce una modificación durante el ciclo, ¿vale? Digamos que si veis las gráficas, si no habéis visto ninguna gráfica, se mantiene más o menos de forma constante. Entonces, depende, en ese caso, lo que yo hago es una diferenciación de tipos de entrenamiento, ¿vale? No tanto atiendo al ciclo menstrual, sino depende del tipo de entrenamiento, ¿vale? Más cosillas, ¿vale? ¿Cómo conocer el ciclo menstrual en amenorreas? ¿Cómo conocer el ciclo menstrual en amenorreas hipotalámicas? Claro, es que en amenorreas hipotalámicas pueden verse ocasionadas por aumentos de estrés, cortisol elevado, no producen ciclo, ¿vale? No hay ovulación. Yo en este caso siempre las mando, digamos, al gine, hacemos una analítica y estudiamos un poco qué está ocasionando esa amenorrea hipotalámica, qué estrés, ¿vale? Voy alternando, ¿vale? Irene Pérez, en caso de ciclos más largos, por ejemplo, de 40 a 50 días, ¿se suele mantener la fase lútea de 14? No, evidentemente no, ¿vale? Aumenta, digamos, también puede verse aumentado, ¿vale? Para la retención de líquidos, ¿qué recomiendas? Para la retención de líquidos recomiendo aumentar el consumo de líquidos, ¿vale? Importante. ¿Por qué se produce la retención de líquidos? Principalmente se produce por una concentración de solutos en el medio extracelular, ¿vale? Y por compensación, digamos que el líquido de dentro de las células sale de ese medio y se producen los típicos edemas. Entonces, para mejorar mucho la retención de líquidos, intento que beban más agua, ¿vale?
Pilar Quesada me pone, asistí a otra charla donde comentaban que en la fase lútea hay chicas en las que las hormonas funcionan de manera más ágil, entre paréntesis me pone, sé que no será así, pero a mi corto entender, y que otras nos afectan mucho más y nos hinchamos más afecciones emocionales, pesadez de piernas. ¿Habría algunos alimentos que podría colaborar en el mejor funcionamiento de hígado, hormonas en este ciclo? Si he entendido bien, vale, hay que individualizar. Evidentemente, las fases lúteas varían mucho dependiendo de una mujer u otra, ¿vale? Pero sí, claro que se puede utilizar diferentes técnicas, ¿vale? Hay gente que, por ejemplo, yo les aumento un poco las concentraciones de grasa o les propongo aumentar las concentraciones de proteína, ¿vale? Pero bueno, para el tema del funcionamiento del hígado, no sé por qué lo dices, no sé por si algo en especial o no, ¿vale? Pero evidentemente las recomendaciones individuales. A mí, por ejemplo, la fase lútea no me afecta mucho con respecto a ni cambios hormonales, ni hinchazón, ni nada. Entonces yo no hago algo muy especial, ¿vale? Sí que reduzco un poco los grupos de cargos y reduzco un poco mi entrenamiento o mi intensidad de entreno, pero porque yo me conozco y es un poco más individual, ¿vale? A ver, Angélica López, ¿qué pasa con el aumento de calorías en chicas con normopeso en casos de amenorrea? No hay ningún problema, o sea, quiero decir, hay veces que las amenorreas no tienen por qué estar ocasionadas por bajo peso, ¿vale? Hay amenorreas hipotalámicas que pueden verse afectadas por aumentos de cortisol o un momento de estrés elevado. Entonces hay que investigar qué está ocurriendo ahí, ¿vale? A lo mejor es porque tiene un entrenamiento o está sobreentrenada, ¿vale? Entonces, pues puede ser, eh, yo qué sé, ¿sabes? Un poco, hay que cambiar un poco, ¿vale? Sara Herrero pone que me parece importante señalar, tanto para ciclos largos como para ciclos cortos, que la fase es la fija y la fase es la variable. No es comúnmente conocido que la ovulación que se produce siempre en mitad del ciclo. No, evidentemente, ¿vale? Las fases dependen de cada persona, ¿vale? ¿La amenorrea podría tratarse por tener demasiada testosterona? Sí, lo que hemos dicho es que es que no me he tratado, o sea, no me he metido el tema de amenorreas, tengo una diapositivas específicas, una presentación específica, ¿vale? Las amenorreas pueden tener no solo funciones por un bajo porcentaje de grasa, como he explicado, aumentos de testosterona, problemas en el eje de la FSH y la LH, o sea, puede venir por problemas, ¿vale? En caso de ovarios poliquísticos, las fases son iguales. Buah, en ovarios poliquísticos no me meto en patologías, ¿vale, chicas? Que si queréis, lo que puedo hacer es que de forma semanal proponerle a Aitor dar, digamos, de forma individual, digamos, ciertas patologías, ¿vale? Es decir, doy, si queréis, la semana que viene síndrome de ovario poliquístico, la semana siguiente menopausia, ¿vale? Embarazo, ¿vale? Y vemos un poco así, ¿vale? Y veo, ¿qué opinas de ayunos intermitentes? ¿Qué opinas de dietas ceto? Sí, son diferentes estrategias, ¿vale? Lourdes, tranquila que la menopausia estoy on fire con ella, ¿vale? Entonces, vosotras tranquilas que para el tema de la menopausia me parece súper interesante, ¿vale? Y creo que también es un público muy olvidado, ¿vale? Entonces, si os parece, le propongo a Aitor hacer webinars un poco más específicos, ¿vale? Para tratar un poco más temas más individuales, que no me da tiempo a responder todas las dudas y todas las preguntas, ¿vale? En una hora, pues es un poco limitado, ¿vale? Todo se va a subir a YouTube, ¿vale? Todo, ¿vale? Se va a subir a YouTube. La app para seguir el ciclo menstrual tenéis muchas, yo utilizo Club, pero hay un mogollón, ¿vale? No sé, tenéis muchas más, ¿vale? Recomendaciones de libros, es que Aitor no está, por eso no se puede pronunciar, pero no os preocupéis, ¿vale? Que realmente... a ver, Miriam, o sea, si queréis, yo lo comparto lo que necesitéis, ¿vale? Miriam Moriana, ¿cuál es el mejor momento del ciclo para bajar el porcentaje de grasa y cuál sería la estrategia nutricional? Muy interesante, ¿vale? Me parece muy interesante. Yo, por ejemplo, es que depende de un poco, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, sí que te diría es que en la fase folicular, donde aunque tu gasto energético basal está un poquito disminuido, vamos a aprovechar ese aumento de rendimiento físico para aumentar también, digamos,
aunque aumentemos los grupos de carbohidratos y mi gasto energético, eso está un poquito disminuido, pero yo creo que la fase folicular podemos atender. De todas maneras, podemos hacer una disminución de pérdida de porcentaje de grasa durante todo el ciclo menstrual. Lo que pasa es que no son matemáticas, ¿vale? Es decir, no, cada día pierdo 0,5, no, o cada semana, no. A lo mejor en la fase folicular, donde estemos más propensas para hacer ejercicio de alta intensidad, pues evidentemente pues meterte más caña de actividad, y como no tengo que hacer una reducción de tanta carga de hidrato de carbono, pues ahí podemos hacer, digamos, un poco más de caña, ¿vale? Ponen aquí, Elena, tomando tamoxifeno, que es un tratamiento hormonal, ¿vale? Si no lo sabéis, es un tratamiento hormonal que se utiliza para problemas de cáncer, ¿vale? Todo esto cambiará. A ver, cambia si, sobre todo, por ejemplo, el tema de tamoxifeno y cáncer de mama, pues pues si tenemos la menopausia anticipada, si, pues yo qué sé, hay un mogollón de problemas, sí, evidentemente cambia todo esto, ¿vale? Cristina Calero pregunta que si es cierto que los lácteos, especialmente los de vaca, pueden ser inflamatorios y deberían evitarse durante todo el ciclo menstrual. Yo tenéis una obsesión con el tema de los lácteos. Yo es que no es que sea pro lácteos ni mucho menos, es que yo me adapto a lo de cada una, ¿vale? Es decir, yo tengo, digamos, chicas que son vegetarianas y veganas y en ningún momento les voy a aconsejar lácteos, pero otra gente que sí, y además que, bueno, que a nivel de recuperación, pues a nivel proteico, pues son interesantes, ¿vale? Entonces, ¿tienen procesos proinflamatorios? Pues depende, ¿vale? Si tiene una patología inmunitaria, pues sí que se lo retiraría quizás, ¿vale? Pero en población general que consume lácteos y no los quiere retirar, pues realmente pues no, ¿vale? ¿Qué estudio era el que hacía referencia a los platos típicos de infografías anteriores? Las infografías es algo propio, ¿vale? Lo he hecho yo junto con una ayuda de una amiga que es diseñadora, pero viene de la Asociación Americana de Deporte, ¿vale? Lo podéis encontrar ahí, ¿vale? Natalia Cuellar, en mujeres con menopausia precoz, que es imposible que bajen de peso y grasa a pesar de la estrategia de reducción calórica y deporte, ¿qué hago, no? Jo, es que esto depende mucho, ¿vale? Pero a lo mejor una estrategia, siempre estar en una restricción calórica me parece un error, ¿vale? Podemos meter fases o días en los que estén en un pequeño superávit, ¿vale? A nivel hormonal no responde de la misma manera si estamos en déficit, digamos, prolongado, que metemos días de superávit, y además ellas se sienten un poquito más tranquilas con respecto a la ansiedad, con respecto a los problemas o tal, ¿vale? Sí, vale, pues perfecto. Pues voy a proponerle a Aitor hacer uno de cada, digamos, patología, ¿vale? Y también de tema de embarazo. Hay algunos alimentos a evitar, a ver. A ver, alimentos a evitar sí o sí durante las fases. No, yo no soy de estas, no soy talibana, en plan, no consumáis hidratos de carbono los días en la fase lútea. No, lo que pasa es que podemos reducir su carga en la fase lútea. Recordamos que en la fase folicular podemos potenciar el uso de los hidratos de carbono porque tengo mayor sensibilidad a la insulina y puedo hacer ejercicios de más alta intensidad, y en la fase lútea los podemos restringir, pero no hay una prohibición. Como os he dicho, alimentación flexible, ¿vale? Flexibilización, ¿vale? Creo que de embarazo va a hacer un webinar Meli, pero no estoy, digamos, no me acuerdo, ¿vale? Pero si no, sobre ovario poliquísticos y endometriosis, menopausia, me parece algo interesante, ¿vale? ¿Y cuándo es mejor momento para trabajar la flexibilidad? La flexibilidad se puede trabajar siempre. Yo soy muy partidaria a que escuchéis y os escuchéis, ¿vale? Yo qué sé, ¿vale? No sé. ¿Qué páginas recomiendan para leer un poco más de este tema? Tenéis grandes profesionales que tratan mucho los temas, pues Sergio Espinar, SCF Activa, yo qué sé, cualquiera que se dedique un poco, digamos, a entrenamiento también toca el tema de nutrición y deporte en mujeres, ¿vale? Las infografías del plato, vale, si no hay ningún problema. Las infografías, lo que hemos dicho, es de la Asociación Americana de Deporte, ¿vale? Bueno, yo qué sé, es que ya, y Sian Martínez me dice, ¿por qué los porcentajes de la diapositiva suman más de 100%? Pues porque me habré equivocado, pero vamos, que es, lo que quería destacar un poco es que, por ejemplo, en la fase lútea aumenten un poco el porcentaje de grasas, ¿vale? De proteína, ¿vale?
Por ejemplo, aquí me pregunta que sea un poco más Eri Granedo, ¿a qué te refieres a disminuir los hidratos de carbono en la fase lútea y a comer 2 veces un plato de pasta en lugar en vez de 3? Y puede ser un poquito más específica. Bueno, esto es un poco individual, ¿vale? Con respecto a la distribución de carbohidratos que hagáis a lo largo del día, puede ser como más os guste, ¿vale? Es decir, hay gente, ¿vale?, que no se siente cómoda, por ejemplo, incluir hidratos de carbono en la noche, entonces yo soy muy partidaria a lo mejor de hacerlos alrededor del entreno, si sobre todo entrena por la mañana o entrena por la tarde, ¿vale? Pero es que la distribución a lo mejor puede consumir hidrato de carbono, pero la cantidad no es tan alta. Por ejemplo, yo qué sé, en el desayuno le meto 2 rebanadas de pan de 60 gramos, ¿vale? Y cuando esté en la fase lútea le meto 40, ¿vale? Eso es lo que yo quería un poco transmitir, ¿vale? Pero es que no me puedo dar recomendaciones un poco más específicas, ¿vale? Vale. Muchas gracias a todas las que me estáis dando las gracias. Vale, anticonceptivos no me he metido, entonces estoy intentando quitar, digamos, esas preguntas, ¿vale? Yo sufro cefaleas hormonales con la edad, se me están incrementando y la alimentación puede ayudar a este tipo de cefaleas. Sí, sobre todo, pues, por ejemplo, hay patologías como pueden ser déficit de Down, que puede estar relacionada con el tema de migrañas, entonces habría que ver un poco qué cosas podemos estar ahí teniendo en cuenta, ¿vale? Beatriz del Lago dice que hace mucho deporte y no tuvo las reglas en los últimos 3 meses. No me siento estresada últimamente y sigo una dieta muy saludable. Creo que debería dejar o reducir la actividad física hasta que no tenga otra vez las reglas. Beatriz, para mí deberías reevaluar un poco ese entrenamiento, porque si sigues una alimentación adecuada y descansas de forma correcta, no tienes un periodo de estrés muy alto, a lo mejor esos entrenamientos habría que adecuarlos dependiendo de tu ciclo menstrual, ¿vale? O sea, no, un poco reevaluarnos. Lo que quiero decir es que no sean siempre igual, ¿vale? Vale, más cositas. Es cierto que los lácteos, vale, inflamatorios, ¿es malo el ayuno intermitente durante el ciclo? ¿Qué tiempo recomiendas? El ayuno intermitente es una estrategia más de las que podéis utilizar, ¿vale? No significa ni soy pro a favor ni soy pro en contra, depende de cada persona. Hay gente que tiene muchísima ansiedad con el tema de los ayunos intermitentes, entonces en ese caso no lo recomendaría, ¿vale? Pero otras personas que, por ejemplo, ahora yo en confinamiento, pues es que me levanto y no tengo hambre, pues es que no voy a desayunar, ¿vale? Sí, Sara, con el tema de la endometriosis tengo unas diapositivas muy majas, entonces vamos a hacer una formación más específica con el tema de cosas más de menopausia o momentos más de sobre todo de la mujer, ¿vale? Desde Argentina, en caso de menopausia, que recomienda sobre alimentación, menopausia va aparte, ¿vale? Noelia López me pone que por enfermedad perdió 15 kilos de peso y noté que la menstruación la tenía más abundante y dolorosa. Nunca me había pasado, claro, es que es un momento estresante, o sea, es decir, es que eso va a cambiar, ¿vale? Noelia, que trabajó con nosotros y aumentó su peso un poquito y en 4 meses recuperó su fuerza y que nos da la enhorabuena, así que muchas gracias. Supongo que trabajaste con Laura Chaparro, así que guay, ¿vale? A menorreas, ¿vale? Me preguntan sobre el tema de amenorreas que fue por un cambio en su vida, empezando por cuidarse más y entrenar. Hasta ahora sigo en estudio, ya que no han sabido decirme si realmente por eso o por síndrome de ovario poliquístico, etc. Pues es que hay un mogollón de cosas, ¿vale? Va a estar colgada en YouTube la presentación, ¿vale? Os recuerdo que va a estar colgada la presentación. Las diapositivas, como son tan esquemáticas, en principio no había pensado mandarlas, pero bueno, lo que me digáis, ¿vale? Beatriz Rodríguez Gil, ¿vale?, que esta es paciente o amiga mía ya, los carbohidratos antes o después del ejercicio, como os sintáis más cómodas, recuerdo, ¿vale? Como os sintáis más cómodas, ¿vale? Después del ejercicio pueden verse bien para el tema de recuperación si hemos tratado por encima de mi umbral anaeróbico, ¿vale? Pero es que esto depende de cada persona, ¿vale? Todo grabado, sí, alimentos que pueden compensar los niveles bajos de ferritina, ya hemos hablado de ellos, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que he respondido más o menos casi todo, ¿vale? Última pregunta, ¿vale? ¿Qué tipos de alimentos influyen de forma negativa a las hormonas a las que te has referido? Bueno, es que no hay alimentos que mejor,
que empeoren, digamos, la producción de estrógeno. Bueno, claro, si hablamos de disruptores endocrinos, nos metemos ahí un berenjenal, pues podemos, pues bueno, ¿vale? ¿Cómo se aplicaría en los equipos? ¿Se podría hacer otro webinar? Vale, pues Idaira, pues oye, pues en deportes os recuerdo también que vamos a sacar un curso de nutrición deportiva más adelante, más dirigido a profesionales, pero bueno, puede ser una idea sacar algún webinar específico con respecto a los ejercicios o entrenamientos en equipo, ¿vale? Pero es muy fácil, yo creo que, bueno, es fácil, entre el entrenador que os lleve, siempre que tenga un poco los ciclos de cada chica, ¿vale? Y un poco, pues oye, pregunte un poco qué tal estáis y también adecuar, por ejemplo, los niveles de hidratación no pueden ser igual que en la fase folicular y en la fase lútea, ¿vale? En la fase lútea aumentamos más nuestra temperatura corporal y tenemos que estar más presentes a la hora de beber más agua o cosas así, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Siento no contestar a todas las preguntas, me tenéis en redes, me tenéis en LinkedIn, me tenéis en correo electrónico. Si cualquier cosa que necesitéis me podéis contactar, podéis escribir al Centro Aleris lo que necesitéis, ¿vale? Muchísimas gracias por asistir a todas, me ha encantado y lo